Hola a todos y bienvenidos una vez más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Soy Borja de la Puerta, fisioterapeuta de Fisiolution, y hoy vengo a presentaros un nuevo vídeo sobre qué son las varices, cómo prevenirlas y cómo tratarlas. ¿Qué son las varices? Bueno, son unas venas hinchadas y retorcidas que están debajo de la piel. Estas venas generalmente y estas varices generalmente suelen aparecer en las piernas. ¿Y cuál es la sintomatología de las varices? Bien, pues principalmente prurito o picor, cansancio de la zona afectada y dolor. Como ya hemos explicado qué son las varices, ahora vamos a explicar el por qué pasa esto. Normalmente las venas son vasos sanguíneos unidireccionales, las cuales llevan la sangre de la extremidad hacia el corazón. Cuando las válvulas no funcionan correctamente, lo que pasa es que las venas no llevan la sangre, sino que se provoca un retorno en la misma vena y se acaba hinchando la zona distal. Es decir, no tienen fuerza para retornar el flujo sanguíneo hacia el corazón y se queda en la extremidad, lo cual provoca esa inflamación. Esto provoca la aparición de varices en la zona. Ahora que ya hemos hablado de qué son las varices, voy a daros 6 consejos para primero evitar o prevenir que aparezcan y si ya las tenéis, ayudar a que esto mejore. Todos estos consejos podéis empezar a hacerlos desde ya mismo. Primero de todo, el primer consejo es que hagáis ejercicio, es decir, es muy importante que nos movamos. Cuanto más movamos las extremidades, como ya hemos hablado, de las piernas, porque es donde suelen aparecer las varices, va a ser más fácil que se provoque ese retorno venoso hacia el corazón. Por ejemplo, caminar, nadar, bicicleta, correr, son ejercicios que al final van a ayudar a que ese flujo sanguíneo vuelva y sea beneficioso para las varices. ¿Cuánto tiempo os preguntaréis? Bien, pues más o menos unos 140-150 minutos de ejercicios semanales es lo que recomiendan de forma cardiosaludable, es decir, que sea bueno para nuestro corazón y nuestra circulación. Segundo consejo, para ayudaros a mitigar el dolor de las varices o ayudaros a prevenirlas. El uso de medias de compresión. Es decir, si vais a viajar mucho, si vais a estar mucho tiempo de pie, es muy recomendable el uso de unas medias de compresión que lo que hagan sea favorecer que la presión vaya desde lo más lejano hacia proximal. De esta forma ayudaremos también a que no haya acumulación de sangre o no se hinchen las piernas o la extremidad afectada. Pero cuidado, hay varias medias de compresión que son distintas según la presión que os van a ejercer a la zona. Entonces, os recomiendo que vayáis al médico para que él os diga cuál es la más apropiada para vosotros según edad, peso, complexión y demás. Tercera recomendación para mitigar el dolor de las varices. Este, chicos, es muy importante, es decir, después de largas jornadas de trabajo, ya sea sentados, de pies, es muy importante que al llegar a casa lo que hagamos sea elevar las piernas. ¿Cómo hacemos esto? Nos tumbamos tranquilamente durante 10-15 minutos más o menos y vamos a elevar las piernas por encima de unos 45 grados aproximados. Es importante que pongamos 3-4 cojines o lo que sea debajo que nos permitan tener las piernas elevadas pero en reposo, porque no queremos que sea activo, queremos que ahí las piernas descansen. Y me preguntaréis, ¿durante cuánto tiempo más o menos tendremos las piernas elevadas? Bien, lo mejor sería estar unos 15-20 minutos con las piernas ahí elevadas descansando tranquilamente. Cuarta recomendación para ayudaros a mitigar este dolor de las varices. Cuando hagamos, después del tema de las elevaciones, también vendría muy bien el hacer baños de contraste. Es decir, meter la extremidad, si podemos, en un barreño, si es el tobillo, o si es todo el miembro inferior, en la ducha nos daremos baños de contraste. Es decir, 3 minutos de agua caliente en toda la zona, muy caliente, pero chicos, que no os queméis, que es importante. Pasaremos después a 1 minuto de frío y acabaremos con otros 3 minutos de caliente. Esto lo que hará es provocar una vasodilatación de los vasos con el agua caliente, que el vaso se encoja con el frío, pero al acabar con calor permitirá que los vasos se ensanchen. De esta forma favoreceremos al retorno sanguíneo hacia el corazón. ¿Cuántas repeticiones haremos al día? Sí, chicos, esto se hace al día porque os va a venir muy bien. Lo haremos 4 ciclos, es decir, 3 calor, 1 frío, 3 calor, 4 veces. Quinta recomendación para ayudar a prevenir o tratar los problemas de las varices.
Chicos, el sobrepeso o la diabetes son problemas que afectan directamente a todo el tema de las varices. Entonces es muy recomendable que evitéis todo tipo de azúcar y el exceso de sal. ¿Por qué? Porque los azúcares favorecen al sobrepeso, que es algo que queremos evitar, y por otro lado el exceso de sal lo que acaba provocando es que haya una hinchazón de las zonas. Por lo cual, evitar tanto el azúcar como la sal. Última recomendación para evitar el problema de las varices o disminuir el dolor. Es importante que cuando caminemos, nos movamos y hagamos el ejercicio como hemos hablado, o incluso tengamos esas largas jornadas de trabajo, utilicemos un calzado apropiado. ¿Por qué? Porque si tenemos un calzado de unos 2,5 centímetros de tacón más o menos, lo que esto va a hacer es que toda la musculatura del miembro inferior, cuando nos movamos y demás, active la musculatura de todo el miembro inferior, lo cual favorezca que esos músculos ayuden a bombear la sangre y favorezcan ese retorno venoso. Pero si tenemos un tacón demasiado alto, más de 4 centímetros, puede afectar a que toda esa musculatura no se active, lo cual no va a hacer que esa musculatura ayude a bombear toda la sangre hacia el corazón y se provoque una hinchazón de ese miembro inferior. En resumen, evitemos el tacón muy alto o la zapatilla completamente plana. Como último consejo, todo esto puede ayudaros a mitigar los problemas, pero no va a quitarlos del todo. Entonces os aconsejo que vengáis a nosotros, os pongáis en manos de los fisioterapeutas, que os ayudaremos a mitigar todos esos problemas de dolor de piernas, cansancios y demás. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo. El siguiente vídeo que vais a ver es sobre baños de contraste, donde os explicamos muy bien y minuciosamente cómo hacer los baños de contraste, y esto os interesa porque es muy beneficioso para vosotros. Recordad chicos, cualquier duda que tengáis, dejádnoslo en los comentarios. Solo responderemos a aquellos que seáis suscriptores visibles, porque tenemos muchísimos comentarios al día y solo priorizaremos a aquellos que seáis suscriptores visibles. Dejadnos un like, suscribíos y activad la campanita para seguir recibiendo notificaciones de los próximos vídeos que vayamos subiendo. ¡Hasta la curación y más allá!